Muy bien, bienvenidos a esta nueva conversación desde el Good Stocks, los Good Stocks de los días martes desde el Good Stock Bar, saludando al director ejecutivo de Chile Transparente, don Alberto Precht. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido a estas conversaciones. Bueno, feliz de estar acá en mi segunda casa y a este bar, así que hemos armado esta parte de la carta acá. Muchas gracias por haber venido, Alberto. No, feliz de estar acá, gracias. Saludar también a toda la gente del Mostrador que nos ve a través de sus podcasts desde el Mostrador y desde acá del Good Stock Bar. Oye, ¿cómo podemos definir, Alberto, qué es lo que es Chile Transparente? La institución que tú encabezas desde acá. Bueno, Chile Transparente es una fundación, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que es parte de una red que se llama Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es como la Amnistía Internacional, pero de la lucha contra la corrupción. Nosotros estamos presentes en más de 100 países del mundo y lo que hacemos es diseñar planes, políticas, programas, denunciar, proteger a denunciantes, trabajar con periodistas de investigación, buscando el poder detener el flagelo de la corrupción, pero más que nada hacerle la vida imposible a los corruptos. Esa es la idea. Levantarse en la mañana a cagarse a los corruptos. Titánica tarea la de cagarse a los corruptos, ¿no? Porque... Sí, pero son esas tareas que a uno lo hacen feliz. Y además, bueno, si le pagan, mejor todavía. Oye, somos de la, por lo menos yo, no sé, de esa generación que creció escuchando desde el colegio, ¿no? Que Chile era un país pobre, que Chile era un país distinto, que Chile era un país donde sus instituciones eran un ejemplo, en fin. Y de repente nos damos cuenta que no somos tan distintos al barrio, o sí lo somos. Bueno, pero también un país que decía que la raza era la mala. Esa era la respuesta de los abuelos. Chile no sale del subdesarrollo porque la raza es la mala. Y obviamente todas esas anteriores son falsas. Yo creo que yo creo que y hay experiencia empírica en eso. En Chile se ha comprobado de que nosotros lo que no habíamos hecho era ver debajo de la alfombra, ver que efectivamente nosotros no estamos ajenos al fenómeno de la corrupción, pero evidentemente la corrupción se da en todos lados de manera distinta. Y en Chile, efectivamente, su institucionalización, también su devenir histórico, recordemos que este es el país que tuvo un periodo de anarquía más breve, que efectivamente logramos crear instituciones. En el siglo XIX está hablando. Exactamente, sí, pero todo eso sirve muchísimo, porque si uno lo compara, sobre todo con la realidad latinoamericana, eso marca un signo de Chile. Pero eso no significa que nosotros no estemos libres de corrupción. Y de hecho, ¿dónde hay más corrupción? Y lo estamos viendo ahora en las instituciones que más bien son nobles. Por ejemplo, Carabineros. Carabineros uno cree que nació con la patria. Mentira, Carabineros tiene 90 años y evidentemente uno ve que efectivamente en esas instituciones... Claro, también están los militares con el Milico Gate y las platas del cobre. No sabemos todavía bien si hay algo en la Armada o en la Fuerza Aérea de ese nivel. Sí, claro. Al menos hasta ahora no se ha sabido. Pero hasta el momento lo que es común es que en todas aquellas instituciones donde hay discrecionalidad, donde no se le metió mano en la vuelta a la democracia, es donde se está haciendo crisis. Sí. Codelco es una de ellas, por ejemplo, que en cualquier minuto también va a ser crisis. Y uno la ve en otras, Gendarmería por su lado, uno ve, bueno, el Ejército, por supuesto. Hay que ver cuán sistémico es lo del Ejército. Sí. Yo no sé qué hago con la filtración del comandante en jefe, estamos en problemas graves. Y Carabineros, por supuesto, un buen ejemplo. Me hiciste acordar una entrevista que le hice a Oscar Lanterreche hace un par de años, poco tiempo después que le pusieron la bomba en su casa. Al director de ejecutivo de Codelco, al presidente del directorio, perdón, de Codelco, Oscar Lanterreche, y él me da a entender que la bomba que le pusieron en su casa venía de la mano de los arreglos que él estaba haciendo en Codelco para transparentar Codelco. O sea, ahí llegamos a un nivel, y él me dijo, ¿sabes qué? Nunca se van a descubrir esos culpables, me dijo en esa entrevista, creo que fue eso, dice en el Vía X a Oscar Lanterreche. Y yo creo que es una tesis muy factible, porque ahí tú también tienes una empresa con una gran captura de todos los ámbitos. De hecho, hace poco tuve una conversación bien interesante con la Federación de Trabajadores del Cobre, y ellos mismos están tratando de resolver ciertos problemas que tienen con dirigentes, con prácticas que no digamos son las más limpias, con una colusión empresarial ahí bien interesante, con miles de millones. Recordemos que el gran escándalo histórico de Chile ha sido el Davilazo. Claro. Y efectivamente Lanterreche, con un equipo bastante más amplio, trató de empezar a ponerle luz a Codelco. Creo, lamentablemente, decir que fracasó en su intento. ¿Sabes qué? El nombre de tu institución es como va al hueso de lo que se necesita para combatir la corrupción, ¿no? La transparencia. ¿Cuánto hemos avanzado en transparencia? Porque al final la opacidad ha hecho que haya robo en Carabineros, que haya robo en los militares, en el mundo de las Fuerzas Armadas intocable, lo que está ocurriendo en Codelco, en fin, ¿no? Mientras
mientras más transparencia hay, parece que la corrupción da un paso atrás. Claro, a contrario censo, mientras más transparencia, sabemos más de la corrupción. Ujú. Y lo que ha pasado en Chile es que desde el año, uno podría decir 2012 en adelante, porque de hecho hay un cambio jurisprudencial, cambio de dictámenes de la Contraloría desde ese año, le empezamos a poner luz a sectores que eran intocables. O sea, que hoy día, independiente que uno va a hacer una crítica muy fuerte a los delitos de cuello y corbata, hayamos tenido casos de colusión. O sea, ¿alguien va a decir que la papelera no era colusiva o monopólica desde siempre? Claro. O que en Carabineros había prácticas de O la corrupción. farmacia o los Exacto. laboratorios. En O fin. sea, y hoy día a eso se le está poniendo luz y eso es muy positivo. Obviamente en el primer momento eso va a generar una sensación de asco. Insisto, como si uno no hace el aseo en la casa y levanta la alfombra y se encuentra que hay un ratón muerto abajo. Las cucarachas salen al... No, y a uno le da asco el olor, etcétera. Entonces ese cadáver que hemos descubierto es el que hoy día tenemos que saber manejar y efectivamente poder superar hacia un estadio superior. Lo riesgoso es que en general los países que han tenido crisis terminan con una respuesta que es bastante facilista, que es la respuesta del populismo. Y eso efectivamente también nos tiene que poner en alerta que Sí. no vaya a ser que esto sea caldo de cultivo para populismo. Si ya vamos a pasar a ver el análisis de la corrupción en Latinoamérica y en el mundo que ha hecho, me imagino, resurgir estos movimientos más autoritarios, ¿no? Contra la llamada clase política corrupta, que un poco también el discurso bien de Pinochet cuando asume la dictadura en el De los señores 73, ¿no? De esta idea de venir a limpiar lo que hay, de que la política es mala, de que los partidos son todo un antro de perversos. Y fue el de Carlos Ibáñez con la escoba. Claro. La escoba para agarrar la corrupción. O sea, esto no es nuevo. Sí. Ahí se podría hablar que Chile tiene una corrupción distintiva. ¿Hay países que tienen un estilo de corrupción distintos que otros? Sí, nosotros en Transparencia Internacional hacemos una especie de taxonomía de la corrupción. Primero hablamos de gran corrupción cuando hay una captura del Estado. O sea, por ejemplo, tú para poder poner este bar ¿Ya? tendrías que haber pagado un soborno. Ya. O para tú salir a la calle, te encuentras con un policía, pagan un soborno y tu vida al final es una vida de corrupción porque el sistema se corrompe completamente. Está tomado por el narco, por otros poderes. Está internalizado que así tiene que ser. En el fondo es parte de la cultura Claro, social. y ahí finalmente eso va muy de la mano con estados de derecho fallidos, ¿no? O sea, uno puede identificar, no sé, Honduras, Guatemala, lo que está pasando hoy día, Nicaragua, niveles importantes de corrupción. Y México, México, por supuesto, en muchos estados, etc. Después tenemos lo que hablamos de la pequeña corrupción, que es la corrupción más diaria. Y ahí entraría, por ejemplo, la pillería del chileno. Ya. A mí me- No pagar el Transantiago. No, evadir impuestos. A mí me da risa. Todos los asados que voy, siempre hay un amigo que mete la pata. Ya. Que dice, oye, me pagaron el bono de fin de año y ya sé cómo no voy a hacer para no pagar impuestos, ¿no? Ya. O voy a lograr más devolución de este lado de la empresa. Eso está Ya, súper pero hay otros presente. empresarios que crean empresas zombies Exacto. y termina siendo presidente de la República también. O sea, me Bueno, refiero que está Pero está súper- culturalizado ya. Está súper internalizado lo de la pillería. Eso es muy distintivo de nosotros. Que los chilenos hayan sido los que rompan la cola en el Maracaná para entrar como un tropel a la final del Mundial, habla de nuestro ser. Yo creo Ya. que esa imagen yo la ocupo muchísimo en clases, de hecho. Bueno, eso tiene que ver con algo cultural, pero que evidentemente va a un rango más bajo. Y por último tenemos la corrupción política, que nosotros la aislamos del resto de los fenómenos y que efectivamente es esa colusión entre el poder económico, formal y no formal, y la política. Llamaba mucho la atención esta corrupción que se dio en la política en Chile, con los casos Penta y etcétera, ¿no? SQM y todos los que se conocieron después, de que se tiran facturas. Entonces, Bueno, eso llamaba es muy mucho la distintivo, atención eso es muy ustedes, distintivo. ¿cómo esto de robar con factura, no? Bueno, a mí me pasó, yo los casos Penta, SQM los expuse en muchos países de la región y todos se decían, pero bueno, ustedes son tan imbéciles como para dejar el rastro. Bueno, porque evidentemente hasta eso en Chile se institucionaliza de cierta forma y se normaliza. Pero por otro lado también teníamos claro que había un derecho que no iba a ser capaz de responder y ya tenemos las salidas alternativas y esta, podríamos decir, defraudación que tenemos todos los chilenos en lo que ha pasado, pero que era muy predecible y nosotros, por lo menos de Chile Transparente, en eso fuimos muy responsables cuando el fiscal Sabas Chaguán se hacía parte de los casos, etcétera, a no generar expectativas que no se iban a cumplir porque nuestro derecho es un derecho, y lo dijo el Papa, es un derecho y la cárcel es para los pobres, no está hecho para los ricos.
Y ese es un gran problema. Eso es peligroso, ¿no? Cuando sociedades se empiezan a crear en esta autocracia o en esta aristocracia en la cual también interviene la justicia, ¿no? Comenzar a ver, ni siquiera creer, a ver que hay una justicia para los ricos o para los poderosos y una justicia para los que no son poderosos. Exacto. Claramente eso empieza a generar que al final las personas dicen yo me las valgo por mí mismo, y eso evidentemente también genera riesgos importantes de corrupción. Pero una de las diferencias que tiene Chile, y esto no es popular decirlo, es que Chile sí tiene reacción institucional a los problemas. Hoy día, si Jadwe hubiera cometido los delitos que cometió, sería perseguible en Chile. Hace 5 años ¿Te no refieres lo a Sergio Jadwe, presidente de la NFP? Exacto. Yeah. Hoy día los de Penta y SQM no hubieran llegado a una salida alternativa porque el delito de cohecho por mera actividad podría ser perseguido. Yeah. En otros países normalmente lo que se hace es borrón y cuenta nueva, como acaba de decir Manuel López Obrador, bueno, una amnistía, empieza un nuevo México. ¿Ya? Pero a la inversa, ¿no? Tenemos en Perú presidentes detenidos, tenemos persecución al menos de políticos grandes. Claro, pero en Brasil ni hablar, ¿no? Cayó Dilma. Está detenido el presidente Lula. Sí, pero eso es suficiente porque... No sé, te lo pregunto a ti. O sea, versus en Chile, que sabemos que después de cierto grado de poder no vas a la cárcel. Mira, pero eso es positivo. Lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Brasil. Nosotros somos, desde Transparencia Internacional, gran fan de la Operación Lavallato y lo que ahí se ha hecho. Pero el problema es que cuando tú tienes un Estado de Derecho muy débil, lo que te va a ocurrir va a ser que va a llegar Bolsonaro o que vas a tener la anarquía que hoy día tienes en Perú. O sea, hoy día en Perú tienes gobernando un vicepresidente, no tienes partidos políticos formados y efectivamente tienes, bueno, a todo el espectro político procesado y en la cárcel. En Chile, yo creo que si tuviéramos un caso como los que ha tenido Brasil y Perú, nuestra reacción institucional sería mejor. O sea, nuestra respuesta sería mejor, estamos más preparados. Pero lamentablemente, hace 4 años no estábamos más preparados. Alberto, hablando ya de la historia contemporánea chilena, ¿cuánto ayudó la dictadura a que seamos un país más corrupto? Bueno, los regímenes dictatoriales de izquierda, derecha, de donde sean, tienen todos los ingredientes para ser más corruptos. ¿Cuáles son los ingredientes de la corrupción? Monopolio de la decisión, discrecionalidad y falta de accountability o transparencia. ¿Y qué es eso sino una dictadura? Y claramente las dictaduras permiten que esto se engrase y que bueno, se hayan generado corrupciones en distintos ámbitos que son importantes. Yo en eso, si bien yo no soy una persona de izquierda, he leído casi todos los libros de María Olivia Monkever y claramente gran uno ve periodista. que gran periodista, gran maestra, Sí. y además de la Chile, así que de la Chile, de la Universidad de Chile, De la Universidad de Chile. pero no del Club Deportivo. La cita sería perfecta, ¿sí? No, claro, si no tendría alguna falla. Y creo que ella lo relata muy bien en sus libros, independiente que uno vaya a compartir o El no. saqueo de las empresas del Estado. Y de la universidad. De la universidad, en fin. Sí, yo creo que efectivamente eso es caldo de cultivo para la corrupción, pero no han entendido en esa época, y hasta hace muy poco, que la corrupción era algo propio de los funcionarios públicos, y eso es mentira. Ya, pero ¿cómo logramos o cómo llegamos a convivir con esa corrupción? Te hablo específicamente de la concertación, ¿no? Cuando sigue teniendo el yerno Pinochet empresas que se le dieron en dictadura y otras más, ¿no? Que fueron saqueadas, como dice María Olivia Monkever, y se les entregó a privados sin mayores concursos, ¿no? Que haber sido parte de la dictadura. Bueno, pero yo en eso... Como que se hizo vista gorda, sigamos adelante, política de los acuerdos, consenso, en fin. Ahí hay una opinión más personal. Yo creo que hasta el Chile del 2005 es muy difícil evaluar con una mirada crítica lo que se hizo en el periodo post-transicional. Ya. Yo creo que tener una transición tan ordenada como la chilena ha sido positivo para el país. ¿Tú dices que un costo que se pagó para mantener la transición? Y un costo lamentable, y que efectivamente con retrospectiva y se fue mejorando, o sea, se crearon miles de cosas. Del 2005 en adelante yo encuentro que es impresentable que efectivamente muchas de esas cosas se hayan mantenido, como por ejemplo la falta de subordinación de Carabineros y las Fuerzas Armadas al Poder Civil. Es inentendible. O la falta de transparencia, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Es inentendible que en el 2005 en adelante eso continúe. Los peligros de caer en corrupción. ¿Cuáles son los peligros más visibles que hoy ya estamos viviendo en Chile? Mira, el peligro más grande es cuando esto se normalice y no hay reacción. Deje de ser noticia. Deje de ser noticia. Y afortunadamente eso aún no lo es. O sea, en Chile nos escandalizamos por un viático mal pagado de 200, 300 mil pesos, por un viaje, hoy día lo estamos viendo, un safari en África,
que son millones de pesos, pero no son los miles de millones que lamentablemente nos toca ver con nuestros colegas. El ministro de Economía que fue a recibir un premio Harvard pagado por todos los chilenos. Nos escandalizamos con eso. A mí me ha tocado trabajar mucho en países de Centroamérica y estamos hablando de casos de 142 millones de dólares. Odebrecht pagó, reconoció sobornos por más de 3 billones de dólares. 3 billones. Billions ¿Solo en Latinoamérica? Latinoamérica hay 3 países de África o 2 países de África. Yeah. De eso estamos hablando. Entonces, eso es muy bueno. O sea, nosotros nos escandalizamos con los chicos. ¿Qué es lo que sí yo creo que es grave? Que nosotros dejamos pasar lo grande. ¿Y a qué me refiero con esto? En Chile somos malos para ponerle los nombres reales a las cosas. O sea, Chile le ha ido bien económicamente, por ende el narco va a tener más prevalencia en Chile. Chile ha ido bien económicamente, por ende tenemos más trata de personas. Y esos son fenómenos que nosotros en el día a día no los estamos dimensionando en su impacto corruptor que tienen, ¿no? Porque son industrias no legales, industrias de mucha plata y que han ido penetrando poco a poco y hay que ver cuáles son esos nexos. Ya tenemos algunos casos en municipalidades que se han ido viendo y que efectivamente uno tendría que poner las alertas hoy día. Alberto, en lo sustancial, ¿no? ¿Qué diferencia real hay entre un caso como Lavallato o lo que hizo Odebrecht y un caso como el de Penta o SQM? Más allá de los dineros involucrados, que son muy distintos, digamos, pero en lo sustancial, en la corrupción misma. Lo primero, que la colusión entre las empresas, que dentro del caso de la operación Lavallato y el gobierno brasilero del PT, y en general la clase política brasileña era total. O sea, de Temer a Lula y todos metidos, ¿no? Y no es tan cierto que Bolsonaro no esté metido porque su partido también recibió plata del petrolado. Y había un plan efectivamente de cooptar la democracia de distintos países latinoamericanos a cambio de obras y de financiamiento de campaña. Eso es muy distinto en el sentido que en Chile, si bien lo de SQM podría haber sido más transversal, la captura no es total. Y además que los montos que estamos hablando son montos también muy distintos. Recordemos que, por ejemplo, Jovino Novoa terminó en un juicio abreviado por $15.000, cosa que nos debería poner muy contentos. O sea, que efectivamente cuando hay $15.000 de financiamiento ilegal, se haya efectivamente pero tú eres de la idea del que el que roba 100.000 pesos igual de ladrón que el que roba $1 millón. No, yo soy de la idea que los delitos de corrupción son delitos contra la democracia y no debiese estar en los delitos funcionarios, sino que debiese estar en otra parte del Código Penal. Son delitos muy graves. Por eso te pregunto, porque en el fondo Odebrecht financiaba campañas políticas a cambio de algo, ¿verdad? Sí, claro. Y Penta y SQM tuvieron también negocios importantes, a cambio me imagino que no ponían parlamentarios porque querían. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo al punto. Chile no estaba preparado para eso. Nos hacíamos ciegos con eso. Esos fenómenos no ocurrían acá. En cambio en Brasil, ¿por qué las penas son tan altas? Porque antes de un petrolado hubo un mensalado. Y fue el mismo PT el que se subió las penas y después, le jugó en contra el mismo sistema que ellos crearon. Muy bien. ¿Cuánto de lejos crees tú que estamos hoy de tener un problema con la corrupción tal que tengamos un populista en un gobierno cercano? Yo creo que si las instituciones y las personas que componen las instituciones no son realmente críticas y consecuentes con sus discursos, vamos camino hacia allá. ¿Y a qué voy con eso? Cuando uno escucha, sobre todo en el mundo parlamentario, tanto mea culpa por la corrupción, pero uno ve que las prácticas siguen distando de la transparencia que debiese tener, por ejemplo, el Congreso Nacional, uno dice, bueno, es dable que las personas cada día confíen menos en los partidos políticos, menos en los políticos, y eso es caldo cultivo para los populistas. Finalmente, ¿quiénes son los populistas? Los populistas son personas sin partido, que tienen movimiento. Recordemos que Bolsonaro tenía un diputado, él. Ese era Bolsonaro, y es presidente de la mayor potencia latinoamericana hoy día. Chávez había creado un movimiento, etcétera, pero destruyó la partidocracia venezolana de 50 años. Porque venían también de un Venezuela muy corrupto, ¿no? De lo que Copey y Adeco, que fueron sistemas muy corruptos. Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo para no llegar hacia allá, pero el riesgo está muy latente. Y por otro, que la gente se cabrea. Y yo creo que ahí hay gran responsabilidad de los discursos más políticos. O sea, esto de la derecha cree que lo soluciona todo con crecimiento, y esto de la izquierda de creer que, por ejemplo, problemas como la delincuencia no son verdaderos problemas.
Y yo creo que ahí hay una ceguera de lado y lado que nos hace finalmente que los José Antonio Cast u otros liderazgos surjan con tanta fuerza. Bueno, y los medios también, porque los medios necesitan efectivamente esas noticias. Hay una responsabilidad grande de los medios en darle tribuna o tanta tribuna a estos sujetos que transforman también la política en un show, ¿no? O sea, bueno, veámoslo hoy día. Que tienen rating. Hemos estado hablando de Marisela Santibáñez 2 días por una aberración. O sea, si eso no es incitar al odio, ¿qué es incitar al odio? O sea, maten, muerto el perro. Y lo digo a ese lado como lo digo con lo que dijeron otros al otro lado. Entonces, pero los medios hoy día, y bueno, mi máster es en comunicación política y analicé esto en mi tesis, etcétera. Los medios efectivamente están en una crisis tal que necesitan vender. Y lamentablemente hoy día están en el negocio. Venden los antagonistas, venden los polos y venden la noticia negativa. Y súmale a eso que la prensa además está en una crisis de su propia industria, ¿no? El año pasado, en 2018, vimos el cierre de revistas como ¿Qué pasa?, como Revista Paula, como Revista Cosa, en fin, y otros medios más. Es que el cambio de paradigma es brutal. Exacto, hoy echaron más de 100 personas de la industria del mercurio. Entonces hay un cambio ahí, como tú dices, de paradigmas también importante. Absoluto, porque hoy día además, con las redes sociales, con internet, el consumo de medios es mucho más de nicho. O sea, si tú tienes un gusto, tú te vas a meter a tu blog, y por eso fenómenos como Posta, bueno, como Mujer y Punto, que es el blog de mi señora, esos fenómenos que pasamos el aviso, o como programas como este, porque finalmente la gente hoy día como el mostrador. Tiene la capacidad, que también es un fenómeno que porque el mostrador se ha mantenido, porque efectivamente llega un nicho y con eso se puede mantener, pero mega industrias como el mercurio solamente subsisten cuando hay antagonistas, y por eso, por ejemplo, al New York Times o a CNN, Trump al final pero son como, yo veo, son medios grandes como el Mercurio o Copesa o la o TVN, para hablar también de la televisión o la televisión abierta en general, como estos dinosaurios pesados, de sangre fría, que les cuesta moverse. En cambio, conversaciones como esta, ¿no? Son como los mamíferos chiquitos que están saliendo y se adaptan y se están adaptando mejor, ¿no? Y además con costos bajísimos, ¿no? Me costó 2 piscolas nomás traerte para acá. Y además, seamos transparentes. Y además era Capel 35 nomás. Y el Capel 35 es la más baratita. Pero hay un cambio Ruta muerte. Hay un cambio de paradigma interesante, que tiene que ver con la llegada del individuo. No sé qué diría Foucault hoy, ¿no? Si viera todo esto, porque Foucault hablaba de que la gran guerra social era por el poder, y el poder de instaurar la norma, lo que era normal, ¿no? Foucault decía, no hay cosas buenas o malas, hay cosas normales o anormales para una sociedad, y lo que determina la normalidad son los medios. Bueno, los medios masivos de comunicación. Hoy día, hacer agenda a largo plazo es casi imposible. O sea, nosotros lo vemos desde nuestra planificación de medios dentro de Chile Transparente, que hay temas que nosotros queremos que pasen de un año en otro. Por ejemplo, las asesorías del Senado. Llevamos 2 años con la asesoría del Senado. Claro. Pero es súper difícil. Esa cuestión, ¿no? Hay que elegir efectivamente la batalla que dar. Pero hay otras cosas que consideramos que son súper importantes y nos duran 2 tweets, un par de entrevistas y se acabó. Bueno, en el programa de la radio lo vemos. O sea, los temas como cambian. O sea, hoy día generar agenda es súper difícil. Oye, Alberto, tú además de ser director ejecutivo de Chile Transparente, eres director de Transparencia Internacional. Te toca viajar mucho, has nombrado algunos países que están ya sumidos en el caos de la corrupción. Honduras, no sé, Guatemala. En Guatemala hubo un golpe blanco hace 2 semanas y la verdad que la comunidad internacional poco dice lo que está pasando en Guatemala. ¿Cómo se recupera un país que está metido en la corrupción? ¿Cómo se revierte eso? Yo creo que la única opción es el multilateralismo ahí. Y por eso, por ejemplo, lo que se intentó hacer en Guatemala con una CICIG, que es la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción, era muy positivo como experimento. Lamentablemente, el humorista Jimmy Morales, que el presidente de Guatemala, expulsó a Naciones Unidas de su país. O sea, así de brutal. Otros países va a ser más difícil. Por ejemplo, en el caso hondureño, el caso mexicano, la penetración del crimen organizado es tal que es muy complicado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es un fenómeno de día 1, es como jugar un partido con 2 jugadores contra 11, o sea, tú estás perdido. Y ese poder corruptor es tan fuerte que la única forma es empezar, por ejemplo, a estudiar medidas como la legalización a nivel global,
la normalización de ese tipo de industria o efectivamente hacer un combate real, Sí. frontal, pero multilateral de estos fenómenos. Fíjate que hay un libro, bueno, de los más vendidos de los últimos 3, 4 años, que es ¿Por qué fracasan las naciones? Sí, claro. No sé si lo leíste, Sí, por supuesto. de un par de autores, de periodistas, Hacemos- que básicamente señala que el fracaso de las naciones dadas por la corrupción básicamente se centra en, primero, sociedades muy desiguales y donde las élites se mantienen, donde no hay movilidad de las élites y básicamente de sistemas extractivos, economía de sistemas extractivos que permiten el surgimiento de estas castas que no se cruzan entre Y ellas. también de estados extractivos, o sea, también un Claro. fracaso son, o sea, en general... Espérate, y uno lee eso y dice, esto es Chile, po. O sea, somos tierra de cultivo para que realmente nos convirtamos en un país corrupto Mira, si no tenemos esto en cuenta, ¿no? nosotros tenemos algunas suertes históricas que creo que pueden cambiar y ese es el riesgo. Primero, no teníamos petróleo y segundo, estábamos muy lejos de los centros de poder. Fuimos un país pobre, ¿sí? Y eso ayudó a eso. O sea, Chile fue exportador de cebo durante sus 2-3 primeros siglos de vida, después vino el auge del trigo, después efectivamente salitre, cobre, etcétera. Pero nunca tuvimos las riquezas que movieron al mundo. Yo creo que el riesgo nuestro está en que Chile hoy día sí tiene las riquezas del futuro. Como el quizás- litio, el agua. o sea, el litio y el sol, el agua, por supuesto, que van a mover al mundo. Y creo que ahí hay riesgos súper importantes que no estamos mesurando. Ahí el desafío de Chile es bien importante porque, evidentemente, para un país rico y que además cerca de los centros de poder es mucho más fácil efectivamente caer en vicios de corrupción. ¿Cómo trabaja Transparencia Internacional, Alberto, con sociedades cerradas como la China, por ejemplo? El fenómeno chino, ¿cómo Bueno, se meten ahí ustedes? En China nosotros tenemos un capítulo chino. Nosotros tenemos presencia en China y en Taiwán. Y a Taiwán le decimos Taiwán. Entonces hemos logrado... Lo que le debe gustar mucho a los chinos. Exacto. Entonces, en China es bastante complicado y efectivamente la sociedad civil no existe con la independencia que uno le gustaría, pero la opción de Transparencia Internacional siempre ha sido tratar de influir incluso en los ambientes más complicados, por ejemplo también en el ambiente árabe. Hay muchos países del mundo árabe, y estoy al lado con mis colegas directores ejecutivos de países del mundo árabe, cuyo rey es descendiente de Alá, por ende tiene linaje divino. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú vas a decir que el rey es corrupto porque tú estarías No, pues, cometiendo una blasfemia? Son absolutos. Y eso te costaría la vida, o sea, te cuelgan en la plaza y estoy hablando de verdad. Entonces, Transparencia Internacional ha optado efectivamente ir permeando de a poco y como siempre decimos, nuestro rol es hacerle la vida más imposible a los corruptos, pero también entendiendo que el mundo es muy complejo, es muy diverso y es muy distinto a trabajar en Ucrania o trabajar en Rusia, donde nos han perseguido fuertemente, que evidentemente trabajar en un país con una democracia más liberal como la chilena. Sí, oye, hacia el final de esta conversación me gustaría analizar, Alberto, también para entender las dimensiones del concepto corrupción. Si se podría entender el asesinato de Camilo Catrillanca, por ejemplo, ¿no?, como un acto de corrupción. Yo creo que todo lo que rodea el asesinato de Catrillanca es efectivamente cabe dentro de la corrupción. ¿Cómo definimos corrupción nosotros? El abuso del poder delegado para el beneficio propio en contra del beneficio general, que puede ser el de un empresario, puede ser el de un servidor público. Y acá lo que se hizo fue efectivamente destruir pruebas, mentir, generar un esquema que además se replica, porque si uno pone los 3 casos de Carabineros, el fraude, la operación Huracán y el caso de Catrillanca, los modos operandi son bastante parecidos, o podríamos decir los mismos, y claramente eso habla de una cultura de corrupción bastante corrupta. Nosotros en la comisión investigadora lo dijimos en su momento, cuando estábamos hablando del fraude de Carabineros. ¿A cuál fuiste? ¿A qué A comisión? la de Carabineros, la Carabineros 1. Ya. Y ahí nuestra posición fue que Carabineros tiene un problema de corrupción sistémica y lamentablemente lo seguimos señalando. Esto no significa que los carabineros sean corruptos, que todas las personas sean corruptas y todas las personas roban, pero evidentemente... No, pero la institución como tal está corrupta. La institución hoy día tiene ciertos estancos que favorecen la corrupción, como el secretismo, que está dado en el Código de Justicia Militar, como la verticalidad del mando. Y yo creo que es muy deseable que Chile empiece a analizar si tenemos que tener una policía militar o no. Si esto es muy raro. Sí. Una policía que marche en la parada militar, una policía uniformada propiamente tal, una policía que no tiene control civil desde adentro. Creo que es algo que se tiene que revisar. Sí, y lo otro es que también el concepto de los carabineros, esto que tengan dos estamentos, suboficial y oficialidad, por ejemplo. ¿Por qué? ¿No?
Sí, bueno, y es muy difícil de suboficial pasar a oficial, y esos son resabios históricos que yo creo que hay que atreverse a analizar. Y como te decía, yo creo que hay que dividir a Chile desde antes del 2005 y después del 2005. No como dice el Frente Amplio, que Chile empezó el 2011, Chile tiene historia más hacia atrás, donde fuimos muy permisivos el 2005 hasta hace pocos años con este fenómeno. Por último, Alberto, ¿te preocupa el estado de Chile actual? El divorcio que hay entre la ciudadanía y las instituciones, la falta de fe o de credibilidad que está teniendo la ciudadanía con instituciones que eran el bastión, ¿no?, de una identidad, de una tranquilidad, de un orden. Me angustia el que no nos hacemos cargo, nos indignamos pero no nos hacemos cargo. Los chilenos en general no nos sentimos parte de la solución, sino que más bien decimos que la solución está en otro, que la solución es el Estado, que la solución es el mercado, que la solución es las instituciones, y con poca confianza en ellas. Y creo que ahí está el riesgo, cuando efectivamente hay un desánimo total y empezamos a escuchar frases como, bueno, si todos roban, ¿por qué yo no? Claro. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Esto es lo normal, siempre se ha hecho de esta forma. Nosotros tenemos un librito que se llama Diccionario del Corrupto y tenemos 150 frases que recalcan y que muestran... ¿Cuál es la que más se usa en Chile? Bueno, por supuesto el todos lo hacen, Lo hacen. roba pero hace. Eso no lo escucha mucho a nivel municipal. Todos roban, son todos iguales. Y hay otras, o sea, muchísimas, como desde el cortar agua, el pituto. El pituto es parte de nuestro ADN corrupto. ¿El nepotismo es corrupción? Pero el nepotismo, por supuesto. Pero hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado con el hipermoralismo. El hipermoralismo es tan corrupto como el amoralismo. O sea, el hipermoralismo, ¿qué significa? No, mira, la verdad que nosotros tenemos que buscar un modelo de hombre o mujer ideal que efectivamente sea sin mácula. Absolutamente pro, eso no existe. Y es por eso que cuando escuchen a un político o escuchen a una persona que dice que va a destruir con la corrupción, les está mintiendo. La corrupción, si uno la analiza históricamente, está como desde Génesis 2 en adelante. ¿Qué significa esto? Desde que Dios se fue, empezó a quedar la cagada. Y de ahí en adelante la Biblia... Y los hijos dejaban la embarrada. La Biblia, como libro histórico, no como libro religioso, es un libro que retrata muy bien la corrupción humana. Que llegó la serpiente, le comió la manzana o algo. Yo no soy creyente, así que tengo una... Pero mira, de ahí tienes Caín y Abel. Dos hermanos que se mataron. Sodoma y Gomorra. El joven rico, la parábola del joven rico, el mismo Apocalipsis. O sea, la historia de la humanidad es una historia entre el yin y el yang, el caos y el orden. Y creer que eso va a cambiar de alguna forma mágica, eso no va a ser. Y los populistas ofrecen eso, ese es el problema. Dicen, yo te voy a cambiar eso, porque yo vengo del más allá y no todo saben nada con lo que se está metiendo. Así es. Y la diferencia también, la antípoda entre la transparencia y la corrupción. La diferencia entre... a ver, conceptualizan lo antípoda, pues, ¿no? Si estamos hablando aquí entre la transparencia y la corrupción, ¿no? Son dos polos opuestos finalmente. Más que la transparencia, la integridad contra la corrupción. Porque tú puedes ser muy transparente, pero también puedes ser corrupto. La transparencia lo que sí es que hace que tus grados de corrupción sean más difíciles de lograr. Porque evidentemente si la luz del sol está llegando, es mucho más difícil ocultar estas faltas, pecados, delitos, etcétera, en el día a día. Don Alberto Brecht. Freddy, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido hasta Woodstocks. Son las conversaciones de los días martes que tenemos desde acá, desde el Woodstock Bar, con conversaciones que van haciendo ciudadanía. Muchas gracias por haber venido, Alberto. Muchas gracias, un agrado. Nos encontramos el próximo martes desde acá, desde el Woodstock Bar, con otro Woodstock a través de El Mostrador. Muchas gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Chao.